Bien, vamos a efectuar un análisis de un sistema en el cual se tiene la posición inicial y se tiene la posición final. El bloque que se observa en la figura, el bloque que se observa en la figura se mueve el bloque hasta, se mueve por el riel, por acá sin rozamiento, hasta una zona donde existe rozamiento y se detiene por acá. Se detiene por acá. La velocidad, por lo tanto, es de 0 metros por segundo. El objetivo del ejercicio es determinar a qué distancia se detiene el bloque, a qué distancia a partir del punto B que está marcado acá, punto B, porque a partir de ahí existe fuerza de rozamiento y sabemos nosotros que la fuerza de rozamiento se opone siempre al movimiento del sistema, por lo cual va a ejercer sus efectos en un sentido opuesto al movimiento. En lo que se mueve en un sentido hacia la derecha, en una dirección horizontal, y la fuerza de roce va a estar horizontal y hacia la izquierda, por lo cual va a generar una aceleración en sentido opuesto, por lo cual va a detener al bloque en algún punto, en alguna posición con respecto a B. Cuando observamos el ejercicio lo vamos a enfocar y resolver por trabajo y energía, trabajo mecánico y energía mecánica. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros analizamos la posición inicial, analizamos donde existe una zona con rozamiento, e identificamos la posición final. Tenemos que tener bien claro eso. Posición inicial y posición final como primera observación. Y si el riel está liso, si es posible despreciar el rozamiento o no, o hay que considerar el rozamiento. Porque eso condiciona la estructura de la ecuación para poder encontrar la solución. Entonces tengo que estar bien atento a esa parte. Este sistema es un sistema no conservativo porque si existe fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa, por lo cual la energía mecánica no se conserva. La energía mecánica no se conserva, se disipa en energía térmica, se disipa en forma de calor, y ahí se producen otros efectos. Entonces eso tengo que tener cuidado si observo que hay rozamiento entre el inicio y el final. Y sé que estoy trabajando con un sistema no conservativo, por lo cual tengo que estar atento cuando planteo la ecuación o las ecuaciones correspondientes. En este caso, ¿con qué teorema vamos a identificar la solución? Sería trabajo trabajo de la fuerza de rozamiento, que viene a ser trabajo de las fuerzas no conservativas, igual a la variación de la energía mecánica. Acá en este caso podemos plantearlo así: trabajo de las fuerzas no conservativas igual a la variación de la energía mecánica. Como fuerza no conservativa en esta situación se tiene la fuerza de rozamiento, por lo cual sabemos que la definición de trabajo mecánico es fuerza por desplazamiento
por el coseno del ángulo alfa que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento, expresado en grados. Y esta es la definición de trabajo mecánico. Entonces, ¿qué sucede? Que la fuerza que realiza trabajo mecánico es la fuerza de rozamiento, por lo cual esta definición va aplicada a la fuerza de rozamiento. Entonces, en lugar de F va a quedar fuerza de rozamiento por desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre ambos vectores, es igual a la variación de la energía mecánica. Variación siempre cuando tenemos un delta que implica una variación, lo cual lleva a la magnitud final menos la magnitud inicial siempre. Por definición es la magnitud final menos la inicial. Entonces planteamos la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, porque es variación de energía mecánica. Fuerza de rozamiento se define como el coeficiente de rozamiento cinético, porque acá cuando el bloque se desplaza hasta que se detiene, hay movimiento relativo con respecto a la superficie, por lo cual el coeficiente que se utiliza es el cinético, por la fuerza normal, y esta es la definición de fuerza de rozamiento, por el desplazamiento, que es la distancia que hay entre B hasta que se detiene dicha partícula, si lo vemos como una partícula, por el coseno del ángulo que forma el vector desplazamiento delta X con la fuerza de rozamiento. La energía mecánica final, si tomamos como referencia el suelo, hay una cierta altura, por lo cual hay energía potencial gravitatoria. EPG, energía potencial gravitatoria. Cinética no hay porque el bloque llega al reposo, se detiene, no tiene velocidad, velocidad cero. Si la velocidad es cero, o dicho de otra forma, no tiene movimiento, la energía cinética es cero. Elástico al final no hay, potencial elástica tampoco. O sea que la única energía mecánica final que existe es energía potencial gravitatoria. Menos la energía mecánica inicial. En el inicio, con respecto al suelo, si lo tomamos como referencia, con respecto al piso, el sistema tiene una altura, por lo tanto tiene energía potencial gravitatoria inicial, acá le ponemos una F de final, inicial, más, hay un elástico comprimido. Si hay un elástico comprimido, está almacenada un tipo de energía que se le denomina energía potencial elástica. Entonces, planteamos más energía potencial elástica. El bloque parte del reposo. Eso lo plantea la letra, que está comprimido 10 centímetros al inicio, que está marcado acá. Por lo tanto, si está en reposo, la velocidad es cero, por lo cual la energía cinética es cero. Solo y solo un sistema tiene energía cinética si tiene un movimiento y por lo tanto una velocidad con respecto al sistema de referencia considerado. El coeficiente de rozamiento lo proporciona la letra 0,2 adimensional, simplemente va el número. El coeficiente de rozamiento sabemos que vale entre 0 y 1, por lo cual si resuelvo un ejercicio o se analiza un valor de un coeficiente diferente de 0 y 1, tengo que tener cuidado porque los valores considerados como correctos y adecuados son entre 0 y 1 como máximo. Por lo menos para todos los casos que se resuelven en esta situación. ¿Qué sucede? Que cuando el bloque pasa por esta superficie, lo ponemos acá, el bloque se desplaza horizontal a la derecha. Y
la fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento, por lo tanto, es horizontal hacia la izquierda. Entonces, este es el vector fuerza de rozamiento y este es el vector desplazamiento. Como ya pusimos el coeficiente de rozamiento, lo puedo borrar de acá. ¿Qué es lo importante y que tengo que tener muy en cuenta? Es este ángulo. El ángulo que hay entre el vector desplazamiento, delta x, y el vector fuerza de rozamiento, que es un ángulo llano de 180 grados, que es el que va a ir sustituido acá. Siempre es el coseno del ángulo que existe entre ambos vectores, cuando se unen a ellos los puntos de aplicación de los mismos. Entonces tenemos acá que también está la fuerza peso, vertical y hacia abajo, y la fuerza que ejerce la superficie, vertical hacia arriba, denominada normal, que es perpendicular a la superficie. Si la superficie es horizontal, el vector normal es vertical y forma 90 grados con la superficie. Por eso se denomina normal. Siempre normal implica o se asocia con perpendicular. La normal en este caso, como estas fuerzas se equilibran y se anulan los efectos, es igual en módulo al peso. Entonces queda la normal masa por aceleración gravitatoria. Por delta X, que delta X es nuestra incógnita, porque lo que nos plantean es que se determine la distancia desde el punto A hasta que se detiene, y esa distancia es el módulo del desplazamiento desde el punto B hasta que se detiene. Por el coseno del ángulo, ¿qué sucede? Que acá vamos a poner coseno. Opa, vamos a poner coseno del ángulo correspondiente. Va a ser coseno de 180 grados, que ya lo identificamos. Energía potencial gravitatoria final se determina como masa por gravedad por altura final, menos masa por gravedad por altura inicial, más constante elástica por la compresión al cuadrado, todo sobre 2. Si pongo un medio acá de este producto, es exactamente lo mismo. Bien, sustituyendo los valores tenemos 0,2, coeficiente de rozamiento cinético, por la masa, que son 400 gramos, pero nosotros estamos trabajando con el Sistema Internacional de Unidades, también denominado dentro de lo más básico sistema MKS, lo cual implica que van en metro todas las longitudes, en kilogramos las masas y en segundo los tiempos. Por lo cual acá la letra proporciona en gramos, tengo que hacer una equivalencia a kilogramos. Sé que un kilogramo equivale a 1000 gramos, entonces divido entre 1000 y la masa queda 0,400 kilogramos. Por la aceleración gravitatoria, 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el módulo del desplazamiento, por menos 1. ¿Por qué? Porque coseno de 180 grados es menos 1. Nuevamente sustituimos la masa, 0,400, por la aceleración gravitatoria, 0,400 kilogramos, por la aceleración gravitatoria, 9,8 metros por segundo al cuadrado, por la altura final, que es 0,10 metros. Tengo que tener cuidado porque acá nos dieron en centímetros. Y si nosotros trabajamos dentro del sistema internacional, y dentro del sistema internacional se tiene como magnitud básica de longitud el metro, de masa el kilogramo, de tiempo el segundo, acá nos han expresado en centímetros, tengo que hacer la equivalencia a metros. Sabemos que un metro equivale a 100 centímetros, entonces va a corresponder dividir entre 100 la cantidad de centímetros que tenemos. Menos la masa, 0,400, por 9,8
metros por segundo al cuadrado, por altura inicial 0,10. La constante elástica es proporcionada por la letra y tiene un valor de 200 newton por metro, que es la unidad de la constante elástica. Por la compresión, que es de 10 centímetros, tengo que hacer la equivalencia a metro, dividido entre 100, 0,10 al cuadrado, sobre 2. Bien. Ahora procedemos a los cálculos y a las operaciones. Entonces tenemos acá, tenemos 0,2 por 0,40 por 9,8 igual 0,78 por delta X. Y tenemos el negativo del menos 1, que da menos 0,78 por delta X. Es igual, del otro lado tenemos 0,400 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado por 0,10 metros. Da 0,4. 0,40. Menos, y acá tenemos la energía mecánica inicial, lo cual nos da exactamente el mismo valor, 0,440 Joule, ¿no? Unidad de energía Joule. Porque tanto con respecto al nivel de referencia en la posición inicial y final, la altura es la misma, la masa es la misma, por lo cual implica que la energía potencial tiene el mismo valor expresada en Joule en ambas posiciones, más la energía mecánica inicial, que es la energía potencial elástica, lo cual da 200 por 0,10 metros al cuadrado dividido 2. Y nos da un Joule. Entonces, ahora lo que hacemos es plantear. Lo que hacemos es plantear así. Hacemos una pequeña división acá que nos ayude a mantener claras el planteo dentro de lo posible, por lo cual nos va a quedar menos 0,78 por el módulo del desplazamiento es igual a 0,40 menos, y acá mucho cuidado, sabemos que, pero a veces pasa, que si un menos lo tenemos delante del paréntesis, cambia todos los signos dentro de los términos dentro del paréntesis. Entonces queda menos 0,40 menos 1. 0,40 menos 0,40 menos 0,40 y después más por menos, menos 1. Menos 0,78 por delta X es igual. Acá cancelamos porque un número menos el mismo nos da 0, es igual a menos 1. Menos por menos es más. Acá nos va a quedar delta X, pasamos dividiendo. Vamos a recordar por las dudas que cuando pasa dividiendo conserva el signo. Entonces queda 0,78. Entonces el módulo del desplazamiento hasta detenerse el bloque queda 1 dividido 0,78. Queda 1,28 metros. Menos por menos es más, así que acá nos queda planteada la solución del ejercicio. Bárbaro, y ese era el objetivo.